David, como siempre, bienvenido a Ánfora, a esta tu casa de BIS Televisión. Buen día. Buenos días, Néstor. Estamos acá como habíamos quedado para conversar el tema de la última solicitud de vacancia presidencial que ha sido aprobada recientemente, la segunda solicitud de vacancia presidencial para Pedro Castillo, y como consecuencia de lo anunciado, también tendremos que tocar en una segunda parte lo planteado por Pedro Castillo de un mensaje a la nación que se va a hacer en horas de la tarde, a las 5 de la tarde, que es de interés nacional, porque entendemos que va a dar una visión particular de lo que considera debe hacerse en estos momentos, ¿no? Ahora, con respecto al primer punto, es bueno eh, hacer algunas precisiones, entendiendo de que aquí el Congreso es el actor principal, ¿no? Y como bien hemos dicho ya anteriormente, la función de representación es la columna vertebral del órgano legislativo, la que lo obliga a conectarse con la ciudadanía. Esto decía Pedro Plana, ¿no? Que ha sido un estudioso de la labor parlamentaria y sobre todo de la descentralización. Pero frente a esto nos van algunas interrogantes, ¿no? Y esta es la primera interrogante que tiene que ver con esta problemática. ¿Realmente el Congreso está representando a los ciudadanos en estos momentos? Si nosotros vemos ahorita en estos momentos las redes, vamos a encontrar problemas agudos desde el punto de vista social. Encontramos en estos momentos, por ejemplo, que los ronderos en el departamento de Cajamarca se están movilizando exigiendo la necesidad de una nueva constitución. A nivel nacional, los ganaderos están en paro nacional porque la empresa de la industria alimentaria, que es Gloria, les paga un precio muy bajo por el litro de leche fresca, 1 sol y 6 céntimos, pero en el caso de la compra que hace Grupo Gloria a la leche importada en polvo, 2 soles. Entonces, aquí hay una incongruencia porque los ganaderos deben recuperar sus costos estableciendo o reponiendo ni siquiera sus costos de producción, ¿no? Entonces, acá hay un sinsabor, una situación que no se contempla. Por otro lado, también encontramos que la congresista Isabel Cortés, que el Congreso se aboque a la ley que ha presentado en el sentido de que se tiene que reconocer la hora de refrigerio dentro de la jornada laboral, que muchas veces no se cumple. Entonces hay una problemática que tiene que ver con muchas actividades de la ciudadanía que no está siendo atendida por el Congreso. Entonces, esa función de representación no está llevándose a cabo, por lo menos en forma como debe ser, ¿no? En una gobernabilidad, en una democracia de calidad, ¿no? Dentro de los mecanismos de control que señala la Constitución al Congreso, encontramos el tema de la vacancia, la solicitud de vacancia, y también el tema del voto de confianza. Como bien hemos visto la semana pasada, este, se hizo un voto de confianza a favor del gabinete actual presidido por el doctor Torres, ¿no? Y Pedro Castillo en su Twitter, después de que se aprueba el voto de confianza, él dice lo siguiente, ¿no? Dice, agradezco al Congreso por otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial. Ojo, demostremos al pueblo que podemos gobernar democráticamente y que por medio de la concertación política lograremos responder a los grandes desafíos de nuestro país. Entonces acá hay varias variables que es bueno señalar. En primer lugar, gobernar democráticamente por medio de la concertación política.
Se está llevando a cabo eso, existen visos para que eso sea así. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el Congreso? ¿Existe una concertación política con el Ejecutivo para sacar adelante? ¿Y cuáles son los grandes desafíos del país? ¿Quién interpreta esa variable, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos de nuestro país? Hablamos de desarrollo en general, pero no hay una precisión, no hay un proyecto nacional, ¿no? Que nos diga este es el rumbo y hacia ahí debemos llegar. Eh, entonces, esta es una situación muy gaseosa, ¿no? Entonces, eso es el antesala a una nueva moción de vacancia eh, que la ofensiva opositora dentro del Congreso ha planteado. Esta es la segunda solicitud de vacancia. La primera, recordemos que la hizo la señora Patricia Chirino. Ahora la plantean el Grupo Renovación Popular y otro grupo más. Ya ha sido admitida a trámite, ¿no? Y esta moción se basa en que el presidente de incapacidad moral o física que tiene que ser declarada por el Congreso. Y acá viene una otra interrogante, ¿no? ¿Qué cosa es permanente incapacidad moral? Hemos escuchado al congresista Montoya que ha señalado literalmente en un audio la semana pasada lo siguiente, dice, yo sí creo que la vacancia va a ser complicada, no va a ser como la de Vizcarra, como la de Kuczynski, que renunció. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre posiblemente. Entonces aquí está señalando un derrotero, ¿no? Que sí o sí, así tenga que morir alguien, tiene que salir la vacancia, ¿no? Entonces, luego de varios días en los que se han estado sumando firmas para apoyar esta moción, finalmente se ha presentado ante el Congreso de la República una moción multipartidaria impulsada por Jorge Montoya. Ahora, ¿cuál es la antesala de esta situación? O sea, ¿por qué esa diferencia entre los votos que aprobaron la confianza al gabinete y ahora las firmas que dan por admitida la moción de vacancia? Ojo que una cosa es la admisión a la vacancia y otra cosa es la aprobación de la vacancia, que requiere por lo menos 87 votos, ¿no? Ujú. Ahora, de estas firmas que han avalado la nueva moción de vacancia, de los congresistas de AP que habían votado mayoritariamente 12 a favor de la, de la voto de confianza, ahora 13 han votado de los 15 que son a favor de esta vacancia del presidente, ¿no? Entonces, ¿qué lectura podemos dar respecto a esto? Y en las otras vacancias, perdón, y en las otras bancadas que también hicieron lo mismo, ha habido variaciones. Por eso es que ahora el número de aprobación o de congresistas que aprueban se ha incrementado. Y es más que el número de los que dieron la voto de confianza al. Algunos comentaristas señalan de que dentro del Congreso hay una serie de condicionamientos y dentro de los que han variado su voto podría haber algunas personas que como producto de las investigaciones que se están haciendo respecto a probables actos de corrupción también estén implicados. Entonces están buscando de alguna manera asegurarse para no ser de alguna manera comprometidos. Ese más o menos la explicación posible de por qué es que hay esta diferencia, ¿no? Por otro lado, también hay que ver cómo se está moviendo la calle, ¿no? De la exigencia de una mejora de la redistribución económica, sobre todo, eh, esa reforma tributaria que prácticamente ha sido dejada de lado, el cambio del ministro de Economía, que había planteado muy bien una serie de medidas, por otro que es pro Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que prácticamente está desdoblando. Igual en el caso de Agricultura, donde prácticamente se está desvirtuando el planteamiento de segunda reforma agraria para garantizar a la industria alimentaria la rentabilidad. Entonces ahí hay una serie de situaciones que comienza a ser advertida por la calle y que va a ser origen de algunas protestas y movilizaciones.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, ¿no? La semana pasada nos decía lo siguiente, dice, ante la victoria de Castillo, convalidado ya su nuevo gobierno, la oposición viene maniobrando para imponer su agenda, ¿no? La vacancia es un dispositivo institucional que rige en el complejo sistema peruano y que genera que las minorías organizadas del Congreso puedan imponerse ante la voluntad mayoritaria que optó por el presidente. Y el día de ayer, si mal no recuerdo, la analista y profesora universitaria Cecilia Méndez dice, entre otras cosas, analizando los actores políticos, dice, Perú Libre ha votado con la ultraderecha para frustrar la colaboración eficaz, para favorecer a las mafias de transportes, a las universidades de negocio y más recientemente para contravenir inconstitucionalmente las leyes electorales a favor de los partidos que incumplieron con las normas del Jurado Nacional de Elecciones. Castillo ha trocado al ministro de Economía que impulsaba reformas para una distribución más equitativa de la riqueza por un economista liberal ortodoxo. En agricultura traicionó la promesa de la segunda reforma agraria, nombrando a un ministro instrumental de los intereses de los grandes exportadores, ¿no? Un sector especialmente cercano al fujimorismo y beneficiado ya con 30 años de subsidios. En desmedro de los pequeños y medianos agricultores, de este problema de Gloria, por ejemplo, o de los ganaderos. Y sepultó cualquier discusión sobre una nueva constitución. Ahí está la protesta de los ronderos hoy día en Cajamarca. Entonces se siente la ausencia de un sentido de dirección colectiva, ¿no? Hay un vacío peligroso que no se restringe solo a la política, porque hasta los fiscales se están acusando entre sí y en la sociedad parece estarse digregando en microfacciones, cada cual un individuo. Es decir, los lazos sociales están profundamente resquebrajados, ¿no? Como lo prueban los niveles cada vez más altos de violencia, de criminalidad, de las mafias, sicariato, y cada vez más los ataques frecuentes de grupos extremistas de ultraderecha a figuras públicas, ¿no? Entonces se está atizando el fuego, los políticos de extrema derecha hacen llamados a la muerte de sus rivales y que pase nada. Por ejemplo, en campaña, López Aliaga arengó muerte a Castillo, muerte a Cerrón, ¿no? Hoy su representante en el Congreso, Jorge Montoya, viene promoviendo una vacancia presidencial que según él tendrá su cuota de sangre. Entonces aquí hay una situación un poco parecida a la de Abimael Guzmán, pero a la inversa, ¿no? Y nadie lo acusa de terrorista, pues, a Montoya. Entonces no es solamente una crisis de gobernabilidad política, ¿no? Hay algunos analistas como Lynch, por ejemplo, que sugiere que vivimos una crisis de régimen neoliberal que se inició con el golpe del 92. Ahora, hay algunas otras cosas más. Nosotros entendemos que es una crisis sistémica y que las élites que han gobernado el país desde hace 30 años han perdido su dominio sobre la administración del Estado sin que ninguna de las otras fuerzas haya podido imponer el suyo. Hay un individualismo extremo y el anti-intelectualismo, ambos consustanciales al neoliberalismo, van debilitando, van permeando la política para contaminar también cada fibra de nuestras relaciones sociales. Entonces, pero el modelo se resiste, ¿no? Y porque tiene la corrupción ahí sosteniéndola, ¿no? Que es el modus operandi de la política y que también atraviesa todo el tejido social, aunque no todos sufren las mismas consecuencias de la corrupción, ¿no? Entonces, el país, según Méndez, no puede salir de esta crisis sin un cambio de raíz. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Un cambio de raíz que nos permita hablar sinceramente de acuerdos colectivos y metas compartidas, es decir, sin hacer política en el buen sentido, ¿no? Tenemos que hacer política en el buen sentido y no solamente estos canjes que se ven en esta situación de vacancia o en esta situación de dar voto de confianza, ¿no? Acá se están canjeando intereses. Por eso es que estamos en esa situación un poco controversial políticamente hablando, ¿no? Y esta es una tarea que no la van a hacer solamente los políticos que estén en el poder.
tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Es una tarea de muy mediano plazo, quizás de largo plazo, en la que Ujú, todos los que amamos al Perú debemos comprometernos. Algunas conclusiones que podemos sacar respecto a este análisis es que se ha instaurado un gobierno de coalición para la convivencia, ¿no? Vemos que ha virado completamente, con la complacencia de Perú Libre, ha virado completamente al gobierno y actualmente se habla pues de ujú. una versión 2 de Ollantumala, ¿no? El cambio de rumbo hacia la derecha ha descolocado a las izquierdas, estamos ante una polarización política, gobierno-congreso, un equilibrio de debilidades y mediocridades de la clase política, como dice nuestro amigo Álvaro Campana. Los sectores sociales más perjudicados por la crisis existe una desafección social muy grande que se ha profundizado y que repliega sobre todo en los jóvenes a la individualidad. Los jóvenes no quieren saber nada de cuestiones colectivas, cada uno quiere protegerse, quiere salir adelante en las condiciones en que estén. Hay una frustración por el cambio político, un malestar y una indiferencia que se expresa en lo que acaba de decir Néstor hace poco, que se vayan todos, ¿no? Pese a ello, yo creo que no debemos abonar por una salida autoritaria, sino más bien buscar consolidar espacios democráticos en lo que la población tenga el derecho de participar y tomar decisiones, ¿no? Si el pueblo los eligió, el pueblo debe decidir si se van, ¿no? O sea, aquí ni el Ejecutivo va a decidir que se vaya el Legislativo, ni el Legislativo va a decidir que se vaya el Ejecutivo. Es el pueblo que los eligió, es el que debe decidir. Entonces, este es el escenario pues de la, Ujú. de la segunda pedida de vacancia, ¿no? Es bueno también señalar algunas cosas importantes dentro de la historia que nos va a permitir tener una visión más clara de lo que significa la incapacidad moral, ¿no? Porque la incapacidad moral es algo muy gaseoso, muy relativo, es un concepto que data desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, que se ha venido repitiendo en las constituciones, pero que le da potestad al Congreso para que califique una incapacidad moral. Yo no sé si el Congreso tendrá esa Capacidad luz, ¿no? moral. De decir qué cosa es incapacidad moral y qué no, ¿no? Pero si nosotros vemos la historia, vamos a encontrar que el 23 de junio de 1823 se decidió la vacancia de José de la Riva Agüero, primer presidente del Perú. En el mes de junio de ese año, o sea, de 1823, 38 de 69 diputados se reunieron y con 27 votos a favor se aprobó la exoneración del mando supremo. ¿Y qué es lo que se alegó? Que había sufrido derrotas en los combates de los últimos meses, que demostraban que no era apto para dirigir al país. Una segunda vacancia presidencial se materializa el 4 de febrero de 1914, cuando era gobernante Guillermo Billinghus. Ya desde fines de 2013, Billinghus planificó la disolución del Congreso de manera paralela y los parlamentarios acordaron declarar incapacidad moral para regir los destinos del Perú en un manifiesto de la nación. Sin embargo, el golpe de Estado de Óscar Benavides removió a Billinghus del poder, tras lo cual el Congreso publicó el manifiesto declarando la vacancia y aceptó la formación de la Junta de Gobierno. En 9 de abril de 92, después del golpe del 5 de abril de 92, se solicitó la vacancia presidencial de Alberto Fujimori, que no fue reconocida por la Fuerza Armada. Tras el autogolpe del Estado del 5 de abril de 92, el 9 de abril de 92, el Congreso disuelto por Fujimori se reunió en la Casa de la Diputada por el Partido Popular Cristiano Lourdes Flores Nano. Hoy solicita la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? 99 diputados y 36 senadores declararon la incapacidad moral permanente de Alberto Fujimori y con ello la vacancia de la presidencia de la República. Sin embargo, las Fuerzas Armadas reconocieron a Alberto Fujimori y no tuvieron a bien reconocer al Congreso. Es más, lo cerraron, ¿no? El 21 de noviembre del 2000, nuevamente se da la vacancia contra Alberto Fujimori, ¿no? La vacancia presidencial contra Alberto Fujimori. El 14 de septiembre del 2000 se difundió un video en el que se veía a Montesinos sobornar a miembros de otros partidos para que apoyen a Fujimori. 2 días después, y tras la aparición de nuevos videos, Alberto Fujimori convocó
elecciones parlamentarias y presidenciales. Ojo, se está rumoreando algo parecido el día de hoy, en la que él no participaría, ¿no? O sea, él convoca elecciones pero no va a participar. Y el 19 de noviembre Fujimori renunció a su cargo vía fax desde Japón. Sin embargo, el 21 de noviembre el Congreso no le aceptó la renuncia y procedió a vacarlo por incapacidad moral. El 21 de diciembre de 2017 se solicita la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Hay un primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski por sospechas de actos de corrupción presuntamente cometidos por Kuczynski cuando fue ministro durante el año 2004-2006, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que los negociados con la empresa Repsol por el gas de Camisea podrían estar vinculados a esta situación que se inició en ese momento. Sin embargo, no se llegó a declarar la vacancia. El 22 de marzo de 2018, al año siguiente, se solicita nuevamente un segundo proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski tras el escándalo de Kenny Videos, ¿no? El presidente Kuczynski renunció antes de ser vacado por el Congreso. Entonces no se pudo dar la vacancia porque el presidente renunció, ¿no? Eso también puede ser una posibilidad en la hora de la tarde, ¿no? Ahora bien, Martín Vizcarra, el 18 de septiembre de 2020, se solicita un primer proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra por haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congresal y penal. No se declaró la vacancia. Pero el 9 de noviembre de 2020 se solicita un segundo proceso de vacancia presidencial y la moción argumentó que Vizcarra de manera reiterada y permanente ha faltado a la verdad del país sobre presuntos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador regional de Moquegua y se declaró la vacancia presidencial. De ahí nosotros sabemos todo lo que ha venido, pero ahora, con fecha 28 de marzo, se va a llevar a cabo la audiencia dentro del Congreso, lo que llaman el antejuicio o el impeachment, ¿no? Que es un primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo por nombrar personajes cuestionados y estar involucrado en hechos de corrupción, ¿no? Ese es lo que está en proceso actualmente y qué es lo que se va a ver el 28 de marzo, aunque ayer vimos que el jefe de la bancada de Renovación Popular hablaba de que tenía que adelantarse al 18 de julio, ¿no? Un poco ordenando al Congreso para que se cambie la fecha, ¿no? Esto no llegó a más, ya está fijada que para el 28 de marzo se va a ver este asunto, pero en ese camino viene pues el tema de la petición de Pedro Castillo de ir al Congreso para dar un mensaje. Está coberturado dentro de lo que dice el artículo 117, numeral 8 de la Constitución. Uh-huh. Y esto es lo que vamos a ver en una segunda etapa. Ese es más o menos lo que podíamos hablar con respecto a vacancia. Correcto. No, sí, David, y lo cierto es que toda esta historia de vacancia presidencial por incapacidad moral tiene ya argumentos más que necesarios para la sustentación. Lo que no está claro es el tema de que se entiende por incapacidad moral en estos tiempos. Primero, ¿no? Que ya se ha dicho, que ya se ha explicado el desconocimiento de un tema no significa incapacidad moral, que lo han dicho también constitucionalistas. Ahora, el escenario real, final, es que hay un tira y afloja de este Congreso, tú lo has dicho también, desde el inicio de la gestión del presidente y del legislativo. El peruano de a pie se pregunta, ¿y cuándo va a terminar? ¿Qué tiene que ocurrir para que cese la intención manifiesta y reiteradamente comprobada del Congreso de la República de vacar al presidente del presidente de la República? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué escenario podemos tener para lograr un acuerdo, un consenso que permita una gobernabilidad? Se habló de un gabinete de ancha base, se habló que los asesores presidenciales y el propio presidente deberían
meditar lo que están haciendo, y finalmente no la vacancia presidencial, sino la renuncia presidencial, un paso al costado que tiene relación con lo que pide a través de las encuestas la población, de que se vayan todos. Estos escenarios tienen un término medio. La pregunta, David, ¿qué podemos esperar de este mensaje del presidente, considerando lo que ha dicho, para cerrar el comentario, lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que hay una bomba, va a haber una bomba de anuncio? No tiene nada que ver, entiendo, con el tema de Carolyn López, ¿o sí? Entonces, Bueno, ¿es posible que el presidente dé un paso al costado? Eso está en el escenario político, y ¿qué tanto satisfacería a bueno, estos hay grupos de varias poder? hipótesis al respecto, ¿ah? Pero habría que ver que esto no es una decisión tomada al azar, ¿no? Tenemos en cuenta de que los juegos que han tenido los grupos dentro del Congreso, los grupos partidarios dentro del Congreso, ¿no? Yo particularmente pienso, ¿no?, de que un primer error fue de parte de Perú Libre, que entonces era prácticamente el 30% del Congreso, de no haber jugado o de no haberse entendido con con las fuerzas de centro, ¿no?, o el centro derecha, para establecer una mesa directiva de, de- de consenso, ¿no?, de consenso. Ahí fue un primer error, porque eso posibilitó que la derecha pues se recompusiera y siguieran con la misma cantaleta del fraude y hasta ahora el tema de la vacancia, ¿no? Entonces, en ese interín, este, en la pretensión de, de hacer viable lo que prometió Pedro Castillo en su mensaje, el artículo 118, numeral 7, dice que corresponde al presidente de la República dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito al instalarse la primera legislatura ordinaria anual, ¿no? Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesario y conveniente para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, o sea, en cualquier época, son aprobados por el Consejo de Ministros. O sea, lo que nos va a decir ahora es algo que no tiene que ver con lo que hizo al momento de asumir el poder, cuando se instauró la primera legislatura, donde planteó el tema de la constituyente. No sé si recordarás tú que hizo ahí una alusión al tema de la reforma tributaria, al tema de la segunda reforma agraria, en algunos otros temas de la salud y el tema de la constituyente. Todo eso lo ha borrado con el codo. Entonces, ya no va a hablar de eso. Además, ya habló ya de que ya la constituyente no va, a raíz de la visita de Soto, ¿no? Entonces, el tema acá es qué es lo que va a decir. Entonces, ¿qué cosa tiene él atrás? Tiene a un partido político, bueno, definitivamente que las izquierdas están descolocadas frente a este cambio de escenario, pero hay un partido político que es Perú Libre, que tiene ciertas expectativas, sobre todo en el tema de las elecciones este, municipales y regionales, ¿no? Más que incluso que Juntos por el Perú, que es la suma de varios grupos, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver en cómo se desarrolla la institucionalidad. A mí me da la impresión que pretenden ser los únicos interlocutores válidos para un nuevo escenario político, ¿no? Entonces, ¿eso dónde deja a Castillo, ¿no? Castillo ya no participaría en esto, ¿ya? Entonces, hay una hipótesis ahí como que él va a decir, va a hacer lo mismo que, que lo que han precedido anteriormente, ¿no? Renunciamos, pero este, nosotros no participamos, ¿no? Y saldría del escenario. Ahí sería una situación cómoda, ¿no? Algo más allá de eso, eh, no me cabe en la cabeza. Yo dudo mucho que el día vamos a resumir
el plan que habíamos ofrecido, ¿no? Las mejoras que vienen, va a ser difícil porque ya colocando ministros que están prácticamente este, ligados a los organismos internacionales, ligados a los agroexportadores, en el caso de agricultura, va a ser difícil que haya. Va prácticamente ha habido un viraje total dentro de lo que es la política gubernativa en el caso de Pedro Castillo, que no va a permitir que haya un retroceso. Entonces el escenario en el que estamos es a que tenemos que buscar una salida democrática, pero para favorecer a la gran mayoría de la población, no a unos cuantos. Y ese es el papel que está cumpliendo el Congreso, ¿no? Y otros partidos que están buscando tener un mejor posicionamiento en las elecciones municipales y regionales, que para mí van a ser más de lo mismo, porque la corrupción está en todos los niveles. Entonces, la salida es a largo plazo, pero no debemos dejar de reconocer el papel que le corresponde a la ciudadanía. La ciudadanía o los ciudadanos de a pie o los pobladores de todas las latitudes del país, sobre todo en las zonas más lejanas a la capital, son el poder soberano y el único que puede decidir hacia dónde debemos ir. El problema son los medios de comunicación que no ilustran al respecto, ¿no? Que más bien se parcializan, se mercantilizan y que favorecen pues a que el status quo siga, porque de ello van a depender pues el pago de publicidades que tienen algunos medios de comunicación ligados al grupo de la construcción, a grupos empresariales, a los sistemas financieros, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una situación ahí de comodidad política, que no haya nada de cambio, ¿no? Y mucho menos en favor de la gran mayoría. Correcto, un análisis completo. Vamos a estar atentos entonces, David.